Bueno, seguimos entonces con el estudio sobre la vida del Señor Jesús. Ya estamos en la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Y vamos a orar y entonces ya entramos en tema. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por este estudio, porque podemos conocer más al Señor Jesús y queremos amarle más. Por eso ayúdanos a entender esta palabra y que tu Espíritu Santo pueda grabar esta lección en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Ustedes recuerdan que habíamos estado hablando en los últimos dos mensajes respecto a la última semana del Señor. Allí ya estaba arrestado, ya estaba condenado. Y bueno, ahora vemos en San Juan 19 al Señor Jesús en el versículo 17 hasta el 24, dice la palabra: Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Ahora seguimos. Vieron, estaba pensando mientras lo leía, qué rápido decimos esto, ¿no? Y allí lo clavaron en la cruz. Yo quiero imaginarme el grito inmenso que el Señor habrá emitido cuando clavaron sus manos, sus pies y, y lo levantaron. Eh, a veces decimos tan fácilmente, el Señor fue muerto en la cruz, fue crucificado, y en realidad eso implicó un terrible dolor, inmenso dolor que no nos podemos imaginar. Los otros que estaban al costado de él, ahora ya lo vamos a leer, eh, también sintieron ese dolor, pero hay una diferencia muy grande. Ese dolor del Señor era absolutamente injusto y era por cada uno de nosotros, porque Él no merecía por nada de nada llegar a este punto. Pero bueno, su amor lo llevó, la obediencia al Padre también lo llevó hasta la cruz. Leemos de nuevo el versículo 18: allí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Versículo 19: y Pilatos colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Allí se ponía siempre un letrero eh, que era la razón por la cual esa persona era crucificada. Y al Señor Jesús lo clavaron allí en la cruz, y el cartel o el letrero que le pusieron era: Jesús de Nazaret, Nazaret, Rey de los judíos. En realidad era el Rey de los judíos, es el Rey de reyes y Señor de señores, pero ustedes imaginarán que ese cartel tenía toda una carga de ironía, si se quiere, porque alguien diga que era rey de los judíos no tenían por qué clavarlo. Pero bueno, eh, así estaba. Entonces, dice el versículo 21, los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, Rey de los judíos, por una que diga: Él dijo, yo soy el Rey de los judíos. Fíjense, hasta ese detalle los principales sacerdotes querían que se corrigiera, porque aunque estaba en la cruz, esa cruz lo iba a llevar a la muerte, ellos no resistían leer ese cartel que decía el Rey de los judíos. Eh, Pilato dijo: no, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza.
Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados o suerte para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras entre ellos y tiraron los dados, la suerte, por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estos hombres, eh, uno dice, no se le ocurriría ponerse a pensar si cumplían o no las palabras, la escritura, pero de todas maneras, allí estaban haciendo algo lógico para lo que era la cultura y para lo que era ese momento, repartirse las pocas cosas que tenía el reo, y cuando llegaron a esa vestidura que tenía, que era tejida completa, la túnica completa de arriba abajo, no la pudieron romper porque evidentemente era muy dura, estaba muy bien hecha, entonces no la rompieron y echaron suerte. Y así se cumplió la palabra. Parece mentira, pero aquellos hombres que lo que menos pensaban era cumplir ninguna palabra, simplemente hacían un trabajo como tantas veces lo habían hecho y después lo iban a hacer con muchos más, ellos hacen que se cumpla la escritura. Y así lo tenemos al Señor crucificado. Eh, Estuve leyendo hace un tiempo respecto a la crucifixión y uno seguramente no tiene ni idea de lo que significó todo aquello, hermanos. El costo altísimo, terrible, cruel que el Señor estaba pagando por nosotros, por nuestros pecados. La muerte de alguien crucificado a veces duraba varios días. No podía respirar, había fiebre muy alta, la sed era insoportable y la persona quedaba allí colgada. Y ustedes recuerdan que en un momento quisieron quebrarle los huesos porque, claro, para, para la parte estética de la fiesta de la Pascua no podía haber colgado a personas allí crucificadas. Entonces, quebrándole los huesos de las piernas, ya no podían respirar, porque para respirar tenían que hacer fuerza hacia arriba para llenar un poco los pulmones de aire y poder vivir un poquito más. Bueno, entonces cuando le quebraban los huesos de las piernas, ya el reo quedaba colgado de sus brazos y la muerte era inminente. Bueno, seguimos adelante. Ahí hay un detalle que el Señor tiene en cuenta y uno podría pensar, viviendo la situación que estaba viviendo, esos momentos tan terribles, dolorosos, vergonzosos, porque lo habían dejado desnudos, como hacían con todos los reos, pensar en este detalle. Fíjense, en el versículo 25 hasta el 27, a continuación de lo que leímos antes, dice la palabra, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo lo llevó a vivir a su casa. Y acá yo pensaba, con los católicos tenemos una las grandes diferencias. Estuve leyendo, los católicos interpretan que en ese momento, lo que estaba haciendo el Señor era haciéndola madre de la iglesia, intercesora a María. El Señor estaba haciendo con María, con su madre. Y ustedes saben que para los católicos uno va a Cristo por María y tiene toda una cantidad de adoraciones y oraciones y se la considera que este momento el Señor estaba declarándola como cabeza de la iglesia o madre de la iglesia
Y uno dice, bueno, eh, nosotros no pensamos lo mismo. Por supuesto, no pensamos lo mismo. Y hay algo que estuve pensando respecto a esto, que es lo siguiente. Si eso que hizo el Señor hubiera sido realmente de que el Señor ponía en un lugar de preeminencia a María, su madre, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Juan, el mismo Juan, lo hubieran remarcado claramente en los escritos bíblicos. Y ustedes pueden revisar si quieren, y no hay ninguna mención absolutamente, excepto en Hechos de los Apóstoles, hay una mención en que aparece María en la iglesia primitiva. Después jamás en ningún lado, y no hay una sola palabra de que hable de María y que María esté ubicada por el Señor en algún lugar de preeminencia. Por eso es que nosotros no aceptamos ese principio que los católicos eh, aceptan, predican, y bueno, pensamos que no es una buena interpretación bíblica porque claramente no está en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, en ningún lado aparece. Bien, seguimos adelante. Allí con el Señor había, ustedes recuerdan, dos malhechores. En Lucas 22, versículo 39, hay un diálogo, uno se imagina un diálogo en ese momento realmente, no creo que tuvieran mucho diálogo porque ¿qué podían comentar? Estaban enfrentando la muerte con todo el cuerpo lleno de dolores, con su espalda completamente abierta de latigazos y todo cubierto en sangre, no creo que tuvieran mucho ánimo de hablar, pero allí se produce, aunque es corto, pero una pequeña intercambio de palabras. Uno de los criminales, dice el versículo 39 de Lucas 23, colgado junto a él, se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Uno piensa, tenía todavía ganas de injuriar al Señor, estaba en los momentos finales de su vida, tendría tal vez muchas cosas que pensar y de arrepentirse y pensar en su familia y pensar en los daños que había hecho y estaba injuriando al Señor. El versículo 40, ese era uno. El otro, el versículo 40, pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Allí vemos un arrepentimiento de esta persona y aunque estaban los tres en la misma situación, uno podría decir, bueno, ¿de qué valía si el que estaba al lado, el que le estaba hablando, que era Jesús, también iba a morir junto a ellos? Pero él estaba creyendo que el Señor era poderoso, que él iba a estar en el reino de Dios y por eso le pidió de alguna forma ayuda y se considera que este hombre, al decir estas palabras, porque implica un arrepentimiento de todos sus pecados, el Señor seguramente lo salva, porque fíjense que después, el versículo 43 dice, Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, le aseguró que iba a tener la salvación. Pensaba, se acordó en el último instante de su vida, pero se acordó. El otro injurió y este pidió perdón, pidió ayuda al Señor y así la recibió. Versículo 44, y era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde.
la luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Allí hubo una serie de situaciones, el sol, que por supuesto no disminuye su iluminación, su fuerza al mediodía, justamente la tiene al máximo, eh, queda oculto por 3 horas, como dice la palabra, y también la cortina, el velo que separa el lugar santo del Santísimo, también se rasgó. Hubo muchas señales de que había algo muy grande que estaba sucediendo, que era el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, muriendo en la cruz, por esas personas que estaban allí alrededor de él, y por cada uno de nosotros, y por todos los que han pasado generaciones y generaciones. Y el Señor allí en un momento le encomienda el Espíritu al Padre y da su último suspiro. Es decir, uno puede pensar, lo mataron los romanos? En algún sentido sí, pero realmente lo que el Señor hizo fue entregar su vida por cada uno de nosotros. Él entregó su vida con todos los detalles que fuimos viendo, con toda la vergüenza, con todos los condimentos horribles que tuvo este final, y en un momento entregó su espíritu al Padre y muere. Cuando el oficial romano, dice el versículo 47, encargado de la ejecución, vio que lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Y uno puede pensar, estos hombres lo que menos tendrían sería dulzura o un corazón blando, pero fue tanto lo que sucedió, fue tan fuerte todas las señales que hubo que fue quebrantado en ese momento. El versículo 48, cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Bueno, allí quedamos con esta imagen. El Señor había entregado su espíritu, había muerto. Los otros, los que estaban uno a cada lado del Señor, seguramente le quebraron las piernas para morir rápidamente. Y en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 51 hasta el 57 al 61, tenemos el momento en que el Señor es sepultado. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en la tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Y allí el cuerpo del Señor, a través de este hombre, José de Arimatea, que él tiene esta actitud de pedir el cuerpo, eh, y había una cuestión allí, identificarse con el Señor era un peligro muy grande. Él no lo dice directamente, pero tiene esta actitud de utilizar su propia tumba, una tumba nueva. Las tumbas eran labradas en la roca, era muy caro tener una tumba, y después una gran tapa, una gran puerta, se hacía rodar para tapar
digamos, la entrada. Y allí estaba. Al día siguiente, dice Mateo 27, del 62 al 66, dice al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato, le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida, luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día, eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan que a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Fíjense estas personas en qué detalle estaban pensando. Versículo 65, Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. A nadie se le ocurre ir a una tumba para proteger que alguien se robe un cuerpo. Bueno, esa era la sospecha que tenían los fariseos, los principales sacerdotes y los fariseos. Por supuesto, no creyendo bajo ningún punto de vista que el Señor iba a cumplir su palabra, aunque de alguna forma tenían una sospecha, pero ellos pensaban en que el cuerpo iba a ser robado. Seguimos y en Lucas 24, del 1 al 12, tenemos el momento de la resurrección del Señor. Dice la palabra, Lucas 24, versículo 1, el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Eso era un parte del rito de los muertos, para evitar un poco todo el olor de la descomposición que iba a comenzar a producirse. Se preparaban una serie de especias bueno, era la preparación de un muerto. Entonces, versículo 2, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado, entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Paramos acá un poquito y entonces decimos, ustedes imagínense el momento, estas mujeres con toda la tristeza, con todo el amor que le habían tenido al Señor, venían bueno, para poner todas estas especias que ellos preparaban para los muertos y se encuentran la tumba abierta, el cuerpo del Señor no estaba y ahora imagínense la sorpresa y de alguna forma el dolor por no encontrar al Señor, se le aparecen estos hombres con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas, dice el versículo 5, y se inclinaron rostro a tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y esta pregunta, hermanos, tiene una trascendencia, tiene una fuerza, tiene todo un contenido increíble. Claro, una pregunta que casi no tiene lógica, excepto que el muerto haya resucitado, porque uno dice, ¿cómo no voy a buscar entre los muertos a un muerto? Pero él dice, ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Parece ser que uno puede pensar, se habían olvidado de todo aquello, porque tendrían que haber ido a la tumba para comprobar que había resucitado. Bueno, la cosa es que ahora lo recuerdan,
Versículo 9. Así que regresaron corriendo a la tumba a contarle a los 11 discípulos y todos los demás de lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero los hombres, el, eh, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron. Uno dice, pero tampoco se acuerdan, tampoco habían creído o no recordaban lo que el Señor había dicho, evidentemente que no. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Parece mentira, ¿eh? Allí lo tenemos a Pedro. ¿Cuántas veces habrá escuchado Pedro decir al Señor que iba a ser traicionado, que iba a ser entregado en manos de pecadores, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día? Bueno, la cosa es que Pedro tampoco le encontró explicaciones al asunto. Seguimos adelante. Y ya el Señor resucitado hace algo que uno dice, no, no puede ser. No puede ser que se le aparezca a dos seguidores de Jesús en el camino de Maús. ¿Se recuerdan eso? Está en Lucas 24, versículo 13 hasta el 35. Esta es una lectura un poquito larga, pero digamos no tiene ningún tipo de desperdicio, realmente es apasionante. Entonces, dice la palabra en el versículo 13 de Lucas 24. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Claro, eran seguidores de Jesús y les volvían a su pueblo, seguramente estarían muy tristes y de alguna forma estaban desahuciados porque, bueno, ya había sido enterrado y ya no había más nada que hablar. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios, y acá hay un detalle interesante, impidió que lo reconocieran. Uno dice, ¿por qué habrá pasado eso? No importa, Dios sabrá por qué lo hizo de esa manera. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Claro, era una pregunta ilógica. Todo el mundo había quedado impresionado de que aquel hombre que había hecho tantas maravillas, había resucitado a muertos, había alimentado a miles y miles, había sido crucificado y muerto y estaba sepultado. Claro, ¿quién no sabía de eso? Por eso ellos se detienen de golpe con rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Uno piensa, le estaban hablando al que había resucitado. Él sabía absolutamente todos los detalles, absolutamente. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fuese condenado a muerte y lo crucificaron. ¿Ustedes se imaginan el Señor escuchando todo esto, algo que él había vivido? Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con la noticia increíble. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo.
Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces, bueno, hasta acá era lo que estos dos seguidores de Cristo le estaban contando al mismo Señor, y fíjense el relato, y ellos decían, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por el escrito de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que la Escritura decían acerca de él mismo. Fíjense, le estaba dando una lección bíblica a estas personas para que recobren la fe, para que crean que realmente había resucitado. Entonces, el versículo 28, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto, y acá viene el momento cumbre, de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno a otro, y esta parte ustedes saben, me encanta. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba de las Escrituras? Y yo me preguntaba, y mi corazón al recordar todo esto, al recordar su obra, al recordar su amor, ¿qué pasa con vos también, hermano? Al recordar su obra, su amor, todo el sacrificio que él hace y pensar que eso era por vos y por mí, ¿no nos arde el corazón? No se nos, no se nos, no sentimos una profunda emoción y un deseo de adorarle por todo lo que el Señor hizo por nosotros y todo lo que está haciendo por nosotros también. Pero aquel día, cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, cuando el Señor resucitó, cuando Él sufrió lo que sufrió, estaba pensando en vos y en mí, en todos, pero en vos y en mí estaba pensando. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén, dice el versículo 33. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro, Jesús se apareció a los discípulos, luego a los dos de Maús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Este relato realmente es apasionante, nos tiene que llevar inevitablemente a la adoración. ¿Cómo quedarse tranquilo? ¿Cómo quedarse simplemente con este estudio bíblico? ¿Cómo hacer un relato así descarnado, frío de todo lo que el Señor hizo, si eso lo hizo por vos y por mí, hermano? Nos falta otra parte de este mensaje. Hay otras cosas que el Señor hace en estas apariciones que tiene con sus discípulos, y vamos a ver el momento en que Él también se va al cielo. Pero dejamos acá por ahora y nos quedamos con esta sensación y estas palabras de estos dos seguidores de Cristo. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Y qué sentimos? ¿Qué sentimos hoy, hermanos? ¿Qué sentimos cuando todo esto lo hizo el Señor por vos y por mí? Ni vos ni yo merecíamos absolutamente nada. Merecíamos la condenación por nuestros pecados. Pero el Señor
dio los pasos hacia adelante, voluntariamente ofrece su vida y paga por nuestros pecados. Llevemos nuestro corazón al agradecimiento, a la adoración, y que en nuestra vida siempre haya una palabra de agradecimiento cada día por lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros.